Buenas, ¿se escucha bien? Hola, hola Flor. Hola Vicky, ¿Se ¿cómo escucha andás? bien? No sé, le tenemos que decir, yo te escucho bien, a ver si la gente nos escucha bien. Perfecto. A ver, a los que están del otro lado, que alguien se reporte si se escucha. Sí, Ahí sí me dice que se escucha bien, perfecto. bueno, no sé si arranco yo con una presentación un poquito sencilla hasta que se conecte más gente y por ahí escuchen lo más importante que es lo que vos Vicky tenés para contarnos, más que, Sí, más perfecto. que lo mío. Pero bueno, esperamos un ratito, un minutito, y arrancamos. A ver si se suma Dale, gente. dale, muy feriado, muy lunes feriado, la gente está en la casa con amigos, muy lindo día también para estar al aire libre, así que vamos a esperar un Sí. ratito. Vamos a esperar que vuelvan de la pila, que se saquen la malla. Está Bueno, sí, lindo, si sí. no, esto entiendo que queda grabado, se puede volver a escuchar en algún momento, así que también Sí, está sí, buena esa historia. queda grabado, queda en el muro del Instagram de Rincón, también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, podemos hablar también con los chicos que entienden un poquito más para compartírselo y que ustedes también lo puedan compartir en sus redes, En si nuestras les redes, parece. bárbaro. Sí, sí, por supuesto. Y que bueno. Bueno, no sé si arrancamos o no. Yo por el tiempo, por ahí, a la hora se va a cortar. Yo digo que arranquemos y total después se va sumando la gente y vamos viendo cómo surge la cuestión. Dale. Bueno, la idea de Rincón con estas conversaciones cruzadas fue poder reinventarnos como nos hemos reinventado un poco cada uno de nosotros y también cada uno en su espacio laboral, y llegar a algunas personas de manera virtual, ya que no se lo podía hacer de manera presencial, y poder conversar con diferentes actores. Hemos tenido, este ya es el cuarto encuentro, bueno, algunos temas que nosotros desde la cooperativa nos parecen interesantes abordar. En este caso puntual nos parecía que estaba bueno poder cerrar este año bueno, con ustedes desde la cooperativa Setúbal, con Victoria en particular, para poder conversar un poco de cómo hemos transcurrido este año las cooperativas, bueno, que fue atípico para todos, no solo para las cooperativas, pero bueno, puntualmente nos interesaba ese tema. Rincón, nosotros somos una cooperativa bueno, que nos abocamos a resolver conflictos en relaciones humanas de manera interdisciplinaria y artesanal. Somos una cooperativa que contamos con diversas disciplinas, y bueno, lo que buscamos siempre es abogar por una cultura de paz. Consideramos que el movimiento cooperativo fue una elección que hemos hecho nosotros, que realmente nos permite valorar y trabajar de una manera que, bueno, que de otra característica empresarial y demás, eh, no se podría. Así que, bueno, la idea era poder comentar un poco cuáles fueron las acciones que en este año fueron surgiendo y también poder conversar entre las dos sobre el movimiento cooperativo, tanto sea en la ciudad como bueno, un poco más también en la provincia o lo que vaya surgiendo. Esto es algo relajado, es una conversación, como lo dice el título, así que
que bueno, nada, como un primer disparador, por ahí lo que había pensado es que teniendo en cuenta esto de que el movimiento cooperativo es el movimiento socioeconómico más grande que hay en el mundo y que bueno, que las cooperativas y el movimiento surge de la ayuda mutua, del trabajo mutuo, cómo se ha visto en este momento de pandemia, y creo que fue una de las grandes aprendizajes y lecciones que nos dejó la pandemia, esto de que no nos salvamos solos, de que realmente necesitamos de los otros y de las otras personas para salir adelante, y bueno, un poco el movimiento cooperativo hace muchísimos años que viene hablando de esta forma de, ya sea económica y social, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte cuáles fueron un poco las estrategias que desde el movimiento cooperativo en la ciudad o ustedes como cooperativa han llevado adelante en este año que, bueno, que fue un poco bastante complicado y atípico con relación a todos los años anteriores que tenemos como cooperativa, ya sea nosotros que somos un poco más jóvenes o ustedes que tienen mucha más historia. Sí, mira, Flor, yo quiero retomar algo que vos dijiste que me parece como muy importante, que es un poco que todos los que integramos el movimiento cooperativista, mutualista, los que nos consideramos integrantes de la economía social y solidaria, tenemos un poco dentro de nuestro ADN esto de la responsabilidad social. Digo, para nosotros no es algo nuevo, la responsabilidad social, por eso esa consigna de yo me quedo en casa, que tiene que ver con, no solamente conmigo, sino que tiene que ver con el otro, porque quedándome en casa me cuido yo, pero también cuido al otro. Digo esto también de usar el barbijo, que son pequeñas cuestiones que tenemos a diario, pero que me parece que son muy significativas dentro de la responsabilidad social. O sea, no hago algo por mí solamente, sino que hago algo también por el otro. Y lo hago todo el tiempo, digo, no es que lo hago en un momento puntual, sino que lo tomo como práctica. Y a mí me parece que esto de la pandemia, esto del coronavirus, tiene que ver con una de las tantas crisis que tiene el capitalismo, digo, estas crisis que nos tiene acostumbrada el modelo capitalista, que nos hace repensar en algún momento la manera que tenemos de producción y de consumo, y que nos obliga a repensarnos, a repensar lo que hacemos todos los días, cómo lo hacemos todos los días, el impacto que tiene lo que hacemos, el impacto que tiene para nosotros, para los otros y también para las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cómo lo estamos haciendo, y generalmente en estos contextos suele tomar relevancia la economía social y solidaria, el cooperativismo, el mutualismo, como una alternativa más saludable, más humana. Y creo que el gran desafío que tenemos nosotros como movimiento de la economía social y solidaria es decir que nosotros no estamos presentes solamente ante la crisis, sino que nos sostenemos durante todo el tiempo, digamos, hace muchos siglos, digo, cuando hablamos del cooperativismo y el mutualismo estamos hablando del siglo XIX. Entonces, por ahí el gran desafío es dejar de pensarnos, como se dice generalmente, como una ambulancia que surge ante la crisis, y poder realmente hacer una reflexión en cuanto a principios y valores de la economía social o del cooperativismo, y poder también visibilizar esas situaciones que nos han llevado a esta crisis, digo, en este caso sanitaria, económica, social y cultural, pero que pasan todo el tiempo. Si nosotros nos detenemos y hacemos como una retrospección, vamos a ver que todo el tiempo se van sucediendo estas crisis y que aparece la economía social y solidaria, el cooperativismo, y después vuelve a desaparecer. Sí, Y también... sí, por ahí, perdón, pero por ahí lo que hace el cooperativismo, o como nosotros también lo pensamos desde nuestros inicios, es que ayuda a organizarse. Es un movimiento que permite esa organización, que interpela a muchos actores de diferentes maneras, entonces va tejiendo tramas bueno, que cuando se pone en crisis este sistema hegemónico que en muchas ocasiones no teje muchas tramas o no conviene que haya muchas voces opinando, bueno, se retoma esto que como vos bien decís, tiene
mucha historia, siglos de, incluso no solo de práctica, sino hay estudios y teorías respecto al movimiento y al cooperativismo. Sí, también estar atentos a que también el capitalismo es como que rápidamente se adapta, digo, y siempre me viene en la cabeza a mí esta, que parece una nueva moda, de la responsabilidad social empresaria. Digo, hace un tiempo las empresas empezaron a hablar de esto, de la responsabilidad social empresaria como algo nuevo, frente a la crisis económica, ecológica, mundial, ambiental mundial, y bueno, rápidamente vemos ahí cómo se adapta el capitalismo y nos saca la figura de la responsabilidad social empresaria, cuando nosotros desde el movimiento cooperativista hace siglos que venimos pregonando esto de la preocupación por la comunidad como sexto principio, digo, y no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica. Por eso a mí me gusta mucho una frase que dice Ariel Huarco, que es director del Instituto Nacional de Asociatismo y Economía Social y Solidaria, que es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que dice que las cooperativas y las mutuales no somos empresas con responsabilidad social, sino que somos la responsabilidad social hecha empresa. Creo que ahí está como bien sintetizado todo esto que nosotros venimos diciendo, que bueno, que tiene un montón de desafíos, por eso digo, es como que, bueno, otra vez estamos en pandemia, estamos en una crisis sanitaria y nos volvemos a sentar y parece que vuelve a surgir la economía social y solidaria como algo nuevo, que en realidad, como lo decíamos anteriormente, no lo es. Y ya yendo, digamos, puntualmente a lo que vos me consultaste, que es Cooperativa Setúbal, cuáles fueron las estrategias que tuvo en el marco de la pandemia. Y bueno, es esto de volver a repensar a estar con el otro. ¿Cómo repensamos a estar con el otro? Bueno, miramos para el costado y dijimos, bueno, no solamente nos vamos a vincular con cooperativas de servicios públicos, porque Cooperativa Setúbal es esencialmente una cooperativa de servicios públicos, eh, y creamos algo así como una mesa de las cooperativas de Santa Fe, donde nos encontramos cooperativas de distintos rubros, estaban ustedes, cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios, cooperativas de obras, y dijimos, inicialmente lo pensamos como un espacio para encontrarnos, simplemente para eso, que a veces parece que es poco, pero es un montón. Poder encontrarse, poder saber qué le está pasando al otro, poder saber en qué uno puede ayudar al otro, o qué podemos hacer juntos en el marco de esta crisis. Que lo llevamos sumando, se fueron sumando diferentes actores, pero me parece que estuvo bueno esa mesa de cooperativas de la ciudad de Santa Fe, y lo que más me parece y significó es que fue una iniciativa autogestiva del propio movimiento cooperativo. Digo, no es que el Estado nos convocó, no es que un privado nos convocó, sino que nosotros mismos dijimos, bueno, che, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos juntamos ante esta situación? ¿A quién podemos dar una mano? O sea, nos fuimos tejiendo y nos fuimos rearmando casi espontáneamente. Y después, sí, vos me querías preguntar algo. No, digo que eso está buenísimo porque como para remarcar la idea que bueno, que cuántas cosas que surgen del encuentro. Quizás este año no pudimos hacer muchas actividades en conjunto, pero sin embargo nos pusimos en contacto, nos conocimos, sabemos qué hacen las otras cooperativas. Eso nos lleva también a que pensemos que hay muchas más cooperativas en la ciudad y en la provincia, en el país, de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, el encuentro es mucho más que un encuentro, puede permitir un montón de otras cuestiones que aparte también son esenciales de nuestros valores, ¿no? De esto de la solidaridad y la ayuda mutua, que eso refiere no solo entre los integrantes de la misma cooperativa, sino para con el resto de las cooperativas y bueno, la sociedad toda, por supuesto. Bueno, sí, un poco retomando esto que vos decís, nosotros respecto del vínculo con el asociado, digo, cómo empezamos a repensar esto, cómo seguimos vinculándonos con el asociado si el asociado no puede acercarse físicamente a nuestra sede social, a nuestra cooperativa. Y bueno, empezamos a explotar nuestra página web, dotándola de mayores funcionalidades, los medios digitales, digo, las redes sociales.
empezamos a pensar la posibilidad y la llevamos a la práctica de que el asociado pueda recibir su factura en formato digital a través de un WhatsApp, algo que tal vez era posible hacerlo, pero que no lo pensábamos porque nosotros preferimos este encuentro personal, porque, bueno, esto de que para nosotros la importancia de la presencialidad y la persona es mucha, ver qué le pasa, qué le sucede a la persona, y bueno, habíamos dejado un poco de lado o de manera alternativa estos medios que, bueno, en el marco de la pandemia tuvimos que explotarlos a full, y que también empezamos a hablar y empezaron a surgir algunas limitaciones, digo, de tipo generacional. No todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, no todo el mundo tiene acceso a los canales digitales. En primer lugar, en algunos casos por una cuestión generacional, pero también es cierto que no todos nuestros asociados tienen un servicio de Internet, como un servicio de Internet de calidad, que esa es la otra realidad que desnuda la pandemia, dice. Digo, por ahí no, tuvo que suceder la pandemia para que nosotros nos demos cuenta que Internet era un servicio esencial. Fíjate también todas las cuestiones que desnuda la pandemia. Y en eso también, como cooperativa, nos pusimos y nos replanteamos esa cuestión. Decimos, bueno, che, tenemos asociados a los cuales no podemos llegar con estos medios digitales. ¿Qué hacemos? Eh, y, y bueno, en una de las reuniones en las que participamos, reuniones de redes que se hacen acá en la ciudad de Santa Fe, de redes de instituciones, fundamentalmente en el barrio del Oeste, en Cabal y en Las Lomas, los vecinos, que son barrios donde nosotros, bueno, en Las Lomas no, pero Cabal sí, donde nosotros proveemos servicio de gas natural por redes, nos decían, no tenemos un internet de calidad. Y vimos eso como una verdadera necesidad. Decimos, bueno, nosotros como prestadores de servicios en la ciudad, ¿qué estamos haciendo para que estos vecinos puedan acceder a un servicio de calidad? ¿Cómo podemos ayudar? Nos juntamos con otra cooperativa, La Providencia, se sumó un concejal de la ciudad de Santa Fe, Paco Garibaldi. Pensamos entre todos cómo hacíamos para satisfacer una necesidad esencial en el marco de la pandemia, que es el acceso a Internet, y lo logramos, digo, plantamos una torre, una antena, hoy estamos trabajando para que el aula virtual comunitaria de Las Lomas sea una realidad y que permita el acceso a muchos vecinos y vecines del oeste de la ciudad, que no tengan que hacer 8 kilómetros para conectarse a la red y poder terminar sus estudios, o para poder conectarse con una maestra. Digo, lo valioso del encuentro, vuelvo al encuentro porque todo esto sucedió en el marco de la red de instituciones, tanto de Cabal como de Las Lomas. La mesa, como decíamos, regional también tenía esta misma dinámica de conocernos, de vernos, de ver cuáles son las necesidades y cómo nos potenciamos, digo, porque ahí mismo surgen las necesidades y rápidamente nos vamos organizando para ver de qué manera podemos satisfacer. Nosotros como cooperativa Setúbal también a fin del año pasado, a fin de 2019, como también consideramos que el encuentro es una necesidad, digo, las necesidades no son solamente económicas, sabemos que son también sociales y culturales, decimos, acá nuestros asociados tienen una necesidad de encuentro. Necesitamos tener un espacio donde el asociado de la cooperativa Setúbal pueda venir simplemente a encontrarse, digo, a través de un espectáculo, a través de una actividad cultural, educativa, recreativa. Y así fue que inauguramos en diciembre del año pasado el Salón de Usos Múltiples de la cooperativa, que iba a cumplir un poco esta función de encuentro, que bueno, lastimosamente, cuando hicimos todo el cronograma con, creo que eran 32 talleres y charlas y qué sé yo, pandemia en el medio, y bueno, nos obligó también a repensarla. Y así surgieron otras actividades, digo, se realizó un ciclo de música en vivo, la Comisión de Jóvenes pensó un ciclo de música en vivo simplemente para estar con el otro, digo, para encontrarse con el otro, para aquel que estaba en la casa y no sabía qué hacer o se sentía solo, pueda tener por lo menos un espacio de comunión y de encuentro con otros a través de este estilo de música en vivo. Organizamos charlas, los talleres se dieron de manera virtual, aquellos que pudieron, digamos, reinventarse. Entonces, digo, creo que también la pandemia puso al desnudo, además, digo, de Internet como servicio esencial, la necesidad del encuentro con el otro. Nosotros somos seres esencialmente sociales, necesitamos vincularnos y estar con el otro. Y esto de que nadie se salva solo, y del estar con otro, y las nuevas formas de solidaridad, yo vuelvo al inicio de la charla. Para mí es más que nuevas formas de solidaridad, que está bueno que surjan, creo que lo que nosotros tenemos que saber es conocer nuestra historia como ciudad, nuestra historia como provincia, porque el cooperativismo y el mutualismo tiene mucho que ver con
por nuestra historia. Sí, por supuesto. Y también esto de salir no justamente en este año que había que quedarse en casa, pero salir a la sociedad, a la realidad, a no cerrarse, eso es muy propio de las cooperativas, digo, comparado con una empresa tradicional, yo entro a mi empresa, me preocupo por lo que suceda dentro de la empresa y no más, y tengo que tener buenos beneficios, por supuesto, o cual sea el objetivo. Digo, la cooperativa, me imagino de todo tipo, me imagino de servicio, me imagino agropecuaria, me imagino nosotros, me imagino de trabajo, siempre o sea, necesitas del otro, de la interacción, de conocer, de saber qué pasa, porque bueno, es un poco el ADN también que llevamos las cooperativas, ¿no? Esto que decíamos antes bueno, de la preocupación y la ocupación por lo social. Nosotros sabemos que como cooperativas no estamos aislados, formamos parte de una sociedad, un núcleo social, tenemos vínculos, relaciones, y bueno, buscamos siempre poder fomentar esas relaciones, y creo que este año, bueno, nos hizo dar cuenta de que poder mirar al otro, poder hablar con el otro, poder preguntarle al otro cómo está, así ese otro sea otra cooperativa, otra empresa, otra escuela o otra persona, fue fundamental. Porque, bueno, cada uno, por supuesto, que ha vivido procesos muy personales, pero creo que un general fue esto, ¿no? ¿Y ahora qué hace? Sobre todo por ahí la sociedad santafesina, que somos muy del encuentro, muy de que empezó el verano, che, ¿qué hacemos? No nos vamos a poder juntar a tomar un liso, no vamos a poder ir a la cancha, no vamos, ¿qué hacemos con...? Entonces, nada, me parece que eso es fundamental, y que un poco volver muy al principio, pero lamentablemente son los momentos de crisis en los que el movimiento social, popular y cooperativo vuelve a resurgir, porque bueno, porque se busca una alternativa a lo que entró en crisis. Y con respecto a eso, te quería preguntar cuál es tu opinión respecto a un poco la participación del Estado en todo esto. Como decíamos antes, surgió desde las mismas cooperativas este encuentro, no surgió desde el Estado, ¿no? Pero digo, con respecto a eso, con respecto a la agenda pública, ¿qué pensamos nosotros como movimiento? ¿Es importante que el Estado nos marque una agenda a nosotros, o nosotros deberíamos marcársela al Estado? Es necesario que podamos trabajar en conjunto, que existan, bueno, parámetros, regulación, o sea, que se fomente, o no. ¿Cómo es según, bueno, vos en este caso que estás en representación de la cooperativa, pero cómo ven eso puntual de la relación, y también algunas cuestiones en cuanto a cómo estamos nosotros como país, en cuanto a la legislación, ¿no?, de las cooperativas, que existe una ley muy antigua del momento de facto de la Argentina, que bueno, todos sabemos que fue un momento muy duro, muy trágico para Argentina, que pasaron un montón de años, y sin embargo esa ley sigue y sigue vigente. Bueno, un poco comentarnos qué opinás respecto de eso. Bueno, qué presión, porque no sé si está todavía, pero hace un ratito estaba Guillermo Tabernier, que es el director provincial de Asociativismo, Emprendedurismo y Economía Social acá de la provincia de Santa Fe, así que bueno, Guillermo, si me estás escuchando, eh, te vamos, no, digo, yo creo que me voy a voy a empezar, digamos, la respuesta con una frase que por lo menos para mi infancia me quedó grabada a fuego, que es una frase de Luis Mino. Luis Mino tenía, para los que son más chicos, les comento, Luis Mino tenía un micro que venía después del noticiero del mediodía, de Noti 13, en el canal de televisión, donde se decían todos los días cuando terminaba el noticiero una efeméride del día o algo importante que había sucedido en esa fecha. Y empezaba todos los días, el micro empezaba con una frase que decía: un pueblo que no conoce su historia y no sabe a dónde va, pues ignora de dónde viene.
Y esa frase de Luis Mino, que siempre me quedó grabada, porque yo, bueno, en mi casa al mediodía se veía el noticiero, así que todos los días veía el micro de Mino, digo que en esta pregunta que vos me hacés me parece súper importante. ¿Y por qué digo que es súper importante? Porque si tenemos que pensar si el Estado tiene que tener en cuenta el movimiento de la economía social y solidaria en sus políticas públicas, yo acá me fui y me retrotraigo a una encuesta que hizo el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de la cantidad de asociados a cooperativas que hay en el país. Hay 17.818.197 personas que son asociadas a cooperativas en la Argentina. Y hay 10.129.547 que son asociadas a mutuales, tanto activos, adherentes como participantes. Es decir, que en total entre asociados a cooperativas y asociados a mutuales somos algo así como 27 millones de personas. Si tenemos en cuenta que en total los habitantes del país somos algo así como 47 millones, yo digo más del 65%, casi un 67% de personas son asociadas a cooperativas o a mutuales. Digo como para que entendamos el peso que tiene el cooperativismo y el mutualismo en el país. Y si me voy a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe, digo, la provincia de Santa Fe tiene, de acuerdo al censo del año 2000, de junio de 2019, tiene 843 cooperativas y 633 mutuales, que en total tienen, en el caso de las cooperativas, 6.981.000 asociados y en el caso de las mutuales 4.385.000 asociados. Entonces, y digamos, finalmente, como dije anteriormente, el total de asociados de entidades de la economía social y solidaria en el país son 27 millones, casi 28 millones, porque son 27.900.000. Digo, el Estado no puede hacer oídos sordos a esto. Digo, es imprescindible que el Estado, porque somos una realidad, digo, no por un deseo, porque es una realidad. El cooperativismo y el mutualismo es una realidad a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, ante la pregunta de si tenemos que pensar políticas públicas para este movimiento, creo que sí, digamos, sí, debería ser así por lo que representa en el territorio, no por capricho de nadie, no por una crisis, sino porque realmente el movimiento de la economía social y solidaria es un movimiento federal amplísimo y, como decíamos antes, histórico. Digo, por eso empezaba con la frase de Luis Mino. La primera cooperativa de la provincia de Santa Fe es la cooperativa de Federico Meiner de 1878, siglo XIX. A los que les gusta un poco la historia, el Grito de Alcorta, de 1912, está relacionada con el cooperativismo, digo, está relacionada con la propiedad de la tierra, con los arrendatarios que pretendían mejorar sus derechos, así surgió la Federación Agraria Argentina. La historia, la realidad, nos dice que nosotros somos un país eminentemente vinculado con la economía social y solidaria, con el cooperativismo, con el mutualismo. Entonces digo, sí, indefectiblemente la política pública no puede mirar para el costado e invisibilizar esto que sucede en cada una de las distintas localidades. Digo, seguramente por ahí en las ciudades capitales también existen cooperativas y mutuales, pero no tienen la relevancia porque ahí sí, por ahí a las empresas capitalistas les cierra un poquito más la ecuación por la densidad poblacional y entonces tenemos más variedad de empresas. Pero en las pequeñas localidades, piensen, por ahí uno no lo tiene tan visibilizado, pero seguramente hay una mutual de referencia, seguramente hay una cooperativa que brinda los servicios públicos, seguramente hay una mutual de crédito que es la que hace las veces de banco, porque a veces a los bancos no les cierra la ecuación para estar en pequeñas localidades, entonces ahí la mutual toma una preponderancia muy importante en el pueblo para el desarrollo de la localidad. Sí, en muchas inclusive ustedes, digo, estando en Santa Fe capital, pero en muchas de las poblaciones más chicas, inclusive las cooperativas son quienes prestan los servicios básicos, agua, sepelio, entonces sí, digamos, por ahí no se desconoce, pero bueno, como bien vos decías, son lugares a los que o no se llega desde el Estado o, bueno,
lo que está tercerizado no le cierra económicamente, y cómo volvemos una vez más a los valores del cooperativismo, en los que, bueno, no sé si nos va a cerrar por ganancias millonarias que demos el agua en un pueblito súper chiquito, pero la gente necesita tener agua potable, es un derecho básico. Entonces, ¿cómo volvemos otra vez a la relevancia hasta en eso, ¿no? De ocuparse y ocupar lugares sin pensar en el rédito económico, que el rédito económico quizás sea el último eslabón de la cadena en los objetivos que tienen las cooperativas, y cómo ha ayudado al desarrollo de toda la Argentina, podríamos decir, porque en los lugares más recónditos siempre, o mutual o cooperativa hay, siempre agropecuaria, de servicio, de sepelio, de agua, mutuales, como vos decías, lo de las mutuales en cuanto al crédito también es impresionante, la mayor cantidad de los pueblos, hablo por Santa Fe por una realidad que conozco un poco más, no cuentan con bancos o 3 o 4 bancos, entonces son ellas, las mutuales, quien ocupan ese lugar, ¿no? Así que sí, tal cual. Sí, y si nosotros vemos, digo, a mí me gusta mucho la norma, estudio eso, estudio lo que es la economía social y solidaria vinculada con la normativa y con las políticas públicas. Si nos retrotraemos a la constitución de la provincia de Santa Fe, que es de 1962, en la constitución de la provincia de Santa Fe, en el preámbulo justamente, habla de fomentar la cooperación y la solidaridad. Digo, cooperación en términos amplios. ¿Por qué? Porque digo, esto que por ahí es mucho más latente en lo agropecuario, ¿sí? Porque en la Constitución de 1962, si lo pensamos, país agroexportador, etcétera, etcétera, digo, la importancia que ya tenía en el preámbulo esto de la cooperación. En el artículo 26 se reconoce la función social de la cooperación en el campo económico y sus diferentes modalidades. En el 28 habla justamente de la racional explotación de la tierra, y por eso me retrotraigo al grito de Alcorta, y la necesidad de estimular la industrialización, la comercialización a través de organismos cooperativos, o sea que de alguna manera están en nuestro ADN, digo, tanto normativo como en la realidad, con los datos que nombré anteriormente, la economía social y solidaria, el cooperativismo, el mutualismo. Por eso en el 2018, cuando se hablaba un poco de reformar la Constitución, que yo estoy de acuerdo, es necesario reformar la Constitución de 1962, porque hay un montón si bien es una Constitución de avanzada, que la verdad que legisló un montón de cosas hacia adelante muy importantes que no existían en ese momento, eh, decía en el 2018, es importante visibilizar aún más en la Constitución Nacional de manera más explícita la importancia y la relevancia que tienen en cada uno de los territorios de la provincia de Santa Fe el cooperativismo y el mutualismo. Es muy importante. Y esas cuestiones por ahí, a los mutualistas, a los cooperativistas, por ahí, bueno, reforma constitucional, por ahí estaban hablando otra cosa, y vos decís, che, no nos olvidemos, porque no nos olvidemos de la institucionalidad, no nos olvidemos de que si no estamos en la Constitución, después se nos hace más difícil pedir y demandar políticas públicas porque estamos invisibilizados y no existimos. Entonces, esas situaciones son como momentos estratégicos en los cuales tenemos que estar atentos para que no quedar afuera. Traigo a colación la Constitución que hoy la prevé, pero tranquilamente en la reforma que se pudo haber pactado podrían haber sacado algunos de esos párrafos, se podría haber modificado y la cooperación y el cooperativismo quedaba de lado y otra vez salimos del mapa, aunque en la realidad existimos, digo, es muy importante que existamos en la realidad, pero en la norma también. Y no solamente se ha, digo, este reconocimiento del cooperativismo histórico con nuestra Constitución provincial, sino también a nivel internacional. La Organización Internacional de Trabajo tiene una recomendación que es muy buena, a los que les gusta la economía social y solidaria, el cooperativismo, el mutualismo, se las recomiendo, léanla, que es del 2002, es la recomendación 193, en donde habla justamente de la potencialidad que tiene el cooperativismo para el desarrollo del trabajo decente, diciendo que es la mejor herramienta y de alguna manera insta a los estados a que desarrollen políticas públicas que promuevan el cooperativismo, porque justamente la OIT dice que es la herramienta más eficaz para lograr la distribución equitativa de los beneficios del fenómeno de la globalización. Así textualmente lo dice la OIT en la recomendación, que es muchísimo más larga, súper interesante para leer,
pero digo, como provincial, nacional, internacionalmente, está visto esto de que el cooperativismo y que la economía social y solidaria desarrolla una labor muy importante, tiene una lógica totalmente distinta y que promueve la equidad, el desarrollo local, esto que decíamos de la solidaridad, pero lo hace realmente, digo, no solamente de los discursivos, sino que realmente en cada uno de los territorios donde hay una cooperativa, una mutual, donde hay algún actor de la economía social y solidaria, la diferencia se ve, se nota. Sí, también algo fundamental que no hay que olvidarse es que son grandes generadoras de empleo también las cooperativas, ¿no? Volviendo un poco a lo que decíamos antes, en lugares que son un poco más chicos, son en algunos lugares la principal fuente de trabajo, esto de lo que vos bien decías recién, nosotros practicamos estos valores, no los tenemos escritos en un cuadro en la oficina de la presidencia o del gerente y mueren ahí. Entonces eso también nos preocupa y nos interpela como cooperativa siempre para tratar de dignificar el trabajo, de poder generar empleo que sabemos lo que representa, ¿no? En este sistema, en nuestra cultura, poder permitir que cada persona no pueda hacerse a sí mismo en su trabajo o mediante el trabajo poder adquirir bueno, varias cuestiones simbólicas, no solo económicas, y digo, el movimiento parte cooperativista también es un gran generador de empleo. Y eso me parece también a rescatar, porque bueno, qué sé yo, ya entrando también un poco en lo que pensaba decirte después, no sé si querías terminar con algo más del Estado, pero digo, a veces se confunde el concepto de cooperativa y se lo reduce solo a una cooperativa de trabajo y bueno, no podemos observar lo que representa o la misma economía social y popular, digo, cómo permite que yo siendo, no sé, me crié toda mi vida en una casa en la que hemos tenido una huerta y cómo lo único que aprendí o que realmente me gusta es eso y no puedo entrar al sistema, digo, porque no tengo la capacidad económica para ponerme una verdulería, sin embargo quiero realizarme como persona haciendo eso, bueno, es eso la economía social y popular, que cada uno pueda encontrar y encontrarse realizando algo que realmente le guste, le haga bien y le permita, por supuesto, conseguir un sustento, ¿no? Bueno, el sistema en el que vivimos, sí o sí necesitamos del dinero porque es medio complicado salirse de eso, pero digo, volver a lo que planteé al principio, la importancia que tiene el movimiento cooperativista en esto de generar empleo y abrir puertas para todos y para todas, digamos. Sí, eso que vos decís es re importante y hace un año atrás la Alianza Cooperativa Internacional, todos los años, todos los primeros sábados de julio, por el Día Internacional del Cooperativismo, tiene un lema. El lema del año pasado fue que nadie se quede atrás. Y creo que un poco eso representa lo que es el cooperativismo, que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás. Y llevado a los hechos, digo, hace poco tuvimos también un encuentro en el INADES con distintas cooperativas y vemos los distintos rubros de cooperativas. Había, por ejemplo, un movimiento de mujeres trans que decía que la única manera que tenían de conseguir un trabajo era cooperativizándose, porque, bueno, por sus decisiones personales, digo, y por los prejuicios, digamos, de esta sociedad, la única manera que tenían de poder emprender algo era a través del formato cooperativo. Después tenemos también cooperativas que surgen hacia adentro de las rejas, cooperativas que surgen en las cárceles, que es la única manera por ahí, si vos tenés un antecedente penal, bueno, no es fácil después conseguir trabajo, o sea, todo el mundo dice te tenés que insertar, pero nadie te quiere dar trabajo, es la realidad. Y bueno, digo, qué herramienta innovadora, transformadora el cooperativismo, porque ayuda a estos colectivos a poder desarrollarse, a poder dignificarse a través del trabajo.
bueno, también conozco una cooperativa, Sembrando Sueños, que es de acá, no es de la ciudad de Santa Fe, sino es de acá cerquita, eh, que es una cooperativa de salud mental, en donde la cooperativa está visto como un dispositivo de salud mental que ayuda a personas que tienen diferentes discapacidades mentales a poder desarrollarse y hacer tratamientos médicos, pero de manera alternativa, ¿sí? Digo, no son tratamientos que son a través de medicación, sino que tienen que ver con el vincularse con el otro. Conformaron una cooperativa, venden plantines, venden plantas y les permiten también a estas personas que de alguna otra manera en el mercado laboral normal no podrían poder acceder a un trabajo, poder tener un ingreso y la verdad ver cómo las dignifican la alegría de poder tener su dinero, de poder realizarse que yo experimenté con los integrantes de esa cooperativa, la verdad es increíble. Entonces digo, qué movilizador, qué dinamizador y qué transformador realmente es el cooperativismo y qué poco visibilizado que está. Eso igual hacer un poco de mea culpa, digo, nosotros como movimiento también, y volviendo al tema anterior, digo que el Estado, por supuesto que tiene que estar presente, por supuesto que tiene que vernos. Yo creo que en algunas cuestiones sí se ha avanzado, por ejemplo en lo local y en lo provincial. Eh, bueno, hay cuestiones básicas que han avanzado desde los estados y eso está muy bueno porque también es otra forma de construir. Me parece que eso es fundamental. Pero digo, esto de cuando decía de hacer un poco de mea culpa, como nosotros como movimiento cooperativo también, brotar y hacer que eso surja. Nosotros tenemos que tratar de poner en la agenda este tema, de reivindicarlo, de valorarlo, de que los otros y las otras también conozcan. Bueno, el otro día, charlando entre nosotras, salió todas las cooperativas que hay, que nosotros no sabemos que son. Digo, por ejemplo, comprar alimentos que sean de una cooperativa y no de una multinacional. Bueno, un poco poner en valor todo eso que es nuestro como ciudad, como provincia y como país, porque como vos bien lo explicaste antes, está un poco en nuestros genes. Por algo también tenemos la historia que tenemos en cuanto al cooperativismo, y hay muchas cosas que nos quedan por avanzar, que nos quedan por, por, por conquistar, pero digo, también nosotros como movimiento cooperativista de la economía social y popular, poder empezar a juntarnos, a encontrarnos, y a encontrar esos espacios que queremos ocupar en cuanto al Estado, a la norma y demás, pero bueno, un poco, no sé qué pensás respecto a eso, a cómo también nos vemos nosotros como movimiento. Bueno, digo, y quiero retrotraer también, digo, tiro puntas por ahí después al que le interesa las indaga. En el año 2012, acá en la provincia de Santa Fe, hubo una experiencia de co-construcción participativa de una ley de promoción y de fomento de la economía social y solidaria, en donde realmente se vio eh, la fuerza de la economía social y solidaria, participaron más de 55 organizaciones en estas jornadas de co-construcción participativa de una ley que lo que buscaba era justamente esto, poner en agenda a través de un proyecto de ley de fomento y de promoción de la economía social y solidaria a todos estos actores que históricamente, que por realidad, digamos, tenemos una importancia muy grande en cada uno de los territorios. Esa experiencia para mí fue muy buena desde el punto de vista de cómo se fue construyendo, de cómo se fueron construyendo acuerdos mediante mesas de diálogos. Se organizaron diferentes nodos, un nodo fue en Rosario, otro nodo fue en Santa Fe, otro nodo fue Reconquista, y donde fueron los propios actores los que dijimos, porque también desde Cooperativas Sectoriales estuvimos participando, dijimos qué es lo que nosotros pensábamos que tenía que contener una ley de promoción y de fomento de la economía social y solidaria.
fue un trayecto, fue una construcción de una normativa que fue largo, pero que fue muy virtuoso porque se escucharon todas las voces, circuló la palabra, se puso sobre la mesa, digo, no fue una ley o un proyecto de ley que fue pensado desde un escritorio, sino que fue pensado desde las bases, desde el territorio, que culminó con una serie de acuerdos básicos sobre esas mesas de diálogos regionales, que debían ser el puntapié para crear el proyecto de ley de promoción y fomento de la economía social y solidaria, que bueno, luego por distintas razones, 2 veces fue vetado por el Ejecutivo provincial, no pudo sancionarse. Pero digo, me parece que más allá de esa situación, lo que quiero recuperar es como la experiencia de co-construcción normativa tan linda y tan participativa desde el territorio que se dio en el 2012, que es un trabajo que en realidad creo que tenemos que volver a recuperar, que tenemos que volver a retomar todas, todos, todes, eh, para poner en agenda esto que vos decís, a la economía social y solidaria. Esa experiencia fue una experiencia muy linda, hay mucho material en la web sobre esa experiencia. Nosotros de la universidad, el programa, tiro un chivo acá, del programa de economía social y solidaria, el año que viene sacamos un libro, y uno de los capítulos del libro, bueno, que lo escribo yo, habla justamente de esta ley, de todo el recorrido de la ley de promoción de economía social y solidaria, que es muy interesante, es muy lindo, es muy rico, porque tiene que ver con esto que nosotros también promovemos de lo colectivo, de lo social, de la circularización de la palabra. Y más allá de eso, digo, yo rescato esta experiencia de construcción participativa de norma como una experiencia positiva del Estado y de las organizaciones. Rescato también la ESPOCOP, perdón, que fue esa exposición de la economía social y solidaria que se dio en Rosario en el 2018, en la cual en una especie de feria nos encontramos durante 2 días cooperativistas, mutualistas de toda la provincia, nos encontramos, fíjate, todo el tiempo sale la palabra, nos encontramos, nos conocimos, hicimos rondas de vinculación para ver y pensar de qué manera podemos vincularnos en el territorio. Rescato también una política pública que fue un programa de capacitación de 100 jóvenes líderes de la provincia de Santa Fe, muy importante también, que fue un espacio de capacitación, porque también tenemos que capacitarnos, de encuentro, pero también de capacitación, vinculado con la innovación social. Rescato el programa de capacitación Redes actual, de hace poquito, de la provincia de Santa Fe, que nos sirvió para tejer vínculos entre las cooperativas y las mutuales de la provincia, pero que acá se sumó otro actor muy importante, que es la universidad. Se sumó a la universidad, y ver de qué manera las universidades de la provincia, la Universidad Católica de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe, pueden vincularse con el movimiento cooperativo, con las necesidades del movimiento cooperativo y mutualista. Descubrimos, por lo menos yo particularmente no sabía, que había un Instituto Superior de Educación Cooperativo, que es el IDES, que está en Sunchales, en donde hay un desarrollo sobre capacitación, perdón, ICES, hay un desarrollo sobre capacitación sumamente importante. Rescato también como política pública el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, con la impronta y la gestión de Mario Cafiero. Bueno, lamentablemente murió Mario Cafiero, pero su impronta dentro del INAES realmente la logró instaurar, abriendo el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, creando comisiones técnicas en donde las organizaciones participan y pueden proponer y proyectar proyectos de ley, distintas acciones, y en donde nos encontramos las mutuales y las cooperativas de todo el país, pensándonos y pensando nuestro presente, pero también nuestro futuro. Estas comisiones técnicas que para mí también son innovadoras, porque fíjate las temáticas que abordan, digo, comunicación, TICs, bueno, servicios públicos. Nosotros coordinamos la de Cooperativa Setúbal, coordina la de servicios públicos en materia de gas natural por redes, pero también hay una comisión de educación cooperativa, que es muy importante para ver cómo pensamos y proyectamos la educación cooperativa desde el INAES. Hay una comisión de género, bueno, una explosión es eso. La comisión de género del INAES, una explosión de experiencias, una explosión de ideas también, de todo lo que hay que hacer dentro del movimiento cooperativista y mutualista sobre la cuestión de género, que hay que trabajarlo un montón. Y bueno, y está pendiente, pero me parece que en algún momento va a surgir, porque es una necesidad,
la comisión de jóvenes del INAES. Pero digo, lo que rescato es la política pública de abrir un organismo nacional, un organismo que pertenece a las instituciones, a las mutuarias, a las cooperativas del país, abrirlos y generar comisiones técnicas de encuentro donde nos proyectamos todos juntos y que lo ha permitido también la virtualidad, porque digo, hubiese sido imposible que todos los que estamos participando hoy nos encontremos de alguna manera si no fuese por la virtualidad y por internet. Así que esa es otra de las políticas públicas que rescato y me parece muy buena y que va a tener mucha proyección y que celebro esta apertura del INAES hacia las entidades. Pero bueno, Sí, perdón, una última cuestión. Lo mismo, Flor, digo, como decís vos, es que es muy importante poder encontrarnos por fuera de estas políticas públicas. O sea, el desafío es poder encontrarnos los mutualistas, los cooperativistas, sin que el Estado nos esté llamando o nos esté convocando, sino que espontáneamente o individualmente podamos hacerlo. sí, por ahí porque, bueno, para ir cerrando, porque se termina el tiempo, nos quedan 6 minutos exactamente. Eh, Primero, bueno, por si se llega a cortar esto, ¿no? Pero agradecerte profundamente porque nosotros somos una cooperativa muy nueva, pero realmente consideramos que la cooperativa Setúbal forma parte de la historia de Santa Fe realmente y bueno, nos enorgullece poder tejer vínculos y poder aprender, digamos, de ustedes muchas cuestiones. Y, y por otro, quedarme con esto que decías vos de esta posible nueva comisión de jóvenes dentro del INAES y nada, pensar un poco cómo la juventud, digo, nosotros vemos al movimiento cooperativista y a la economía social y popular y la relevancia que tiene que nosotros también nos comprometamos para con eso, eh, porque bueno, en este mundo tan individualista, que aparte hay grandes encargados de que cada vez sea más individualista, poder encontrarnos y construir de manera mutua y solidaria y respetuosa, nada, nos va a salvar, como venimos hablando de la pandemia. Es real que nadie se salva solo, como nadie se salva solo del coronavirus, nadie se salva solo de nada en esta vida, porque somos una construcción social, porque vivimos en sociedad, porque somos seres sociales por naturaleza. Entonces digo esto, poder, inclusive lo digo como un trabajo para nosotros como cooperativistas, poder reivindicar este trabajo y poder contagiar, digo jóvenes porque, bueno, la gente que es un poco más grande ya conoce del movimiento y puede que en algún momento le interesó o no, digo por ahí contagiar a la juventud que tiene esa chispa bueno, de todo el tiempo estar en movimiento, contagia. Entonces creo que ese también es uno de los desafíos que tenemos como movimiento y por supuesto y reivindicar siempre que las políticas públicas tienen que salir de las bases siempre. El Estado es fundamental, yo soy una defensora del Estado, pero digo, el Estado somos todos en la calle y construyendo desde abajo, no sirve que yo me encierre en un escritorio en la Casa de Gobierno, en la Casa de Gribo, en la municipalidad, y defina qué hay que hacer si yo no conozco la realidad y si yo no tengo los actores que son los encargados y los responsables de día a día trabajar con eso y para eso. Entonces, como movimiento tenemos que encontrarnos, pero que el Estado esté presente me parece súper importante y personalmente y desde la cooperativa Rincón también lo valoramos y lo reivindicamos. Así que, bueno, eso por mi parte, si querés cerrar, te quedan un minutito. Bueno, no, gracias en nombre de Cooperativa Setúbal, gracias a Cooperativa Rincón, nosotros valoramos muchísimo el encuentro con otras cooperativas, el encuentro con nuestros asociados, el encuentro con el otro, nos parece súper enriquecedor conocernos, saber que estamos, saber que ustedes sepan que nosotros estamos también para construir el camino juntos, para seguir caminando de la mano, que hay muchísimo por hacer, que se puede hacer,
La verdad es que yo vengo con mucha alegría y mucho entusiasmo porque, te digo, ver cómo se transforma el territorio con la colaboración, con la solidaridad, con unirnos, con pensarnos. A veces creo que justamente sabes dónde está la magia de la cuestión, el encuentro. Como sucedió en esa red de instituciones que nos encontramos los vecinos, la cooperativa y un par más que quisieron colaborar, y algunos anónimos que quisieron colaborar anónimamente y cambiamos una realidad, porque también Internet de ese barrio va a cambiar una realidad. Digo, así sucedió en Cooperativa Setúbal desde su inicio, donde los vecinos se encontraron, decidieron unirse para crear, en realidad, inicialmente por cloacas, después por el servicio de gas natural, después de repente peleando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por crear una figura que no existía, que era la subdistribución de gas natural por redes. Pero bueno, innovando para poner a la persona al frente del capital, para poner a las necesidades frente al capitalismo, que creo que incluso yo coincido que somos personas esencialmente sociales y que tienen que ver con nuestra historia y nuestro ADN, porque digo, los pueblos precolombinos, los pueblos originarios tienen mucho de esto colectivo, tienen mucho de esto de que nosotros, del buen vivir, de todo esto que parece que resurge ahora, no es más que historia. No tenemos que dar vuelta, pensar, revalorizar esa historia y ponerla en práctica, porque todo esto que nosotros estamos haciendo y estamos pensando, que a veces parece innovador, siempre otros lo hicieron, en algún momento lo hicieron, lo llevaron a la práctica, y creo que es fundamental poder rescatar la historia de nuestros pueblos originarios, porque tenemos muchísimo ahí para aprender, y rescatar lo que se hizo en el territorio. Como decimos, el movimiento cooperativo en la provincia de Santa Fe es muy importante, tanto económico, social como culturalmente, y eso lo dice así porque tenemos acá en la provincia de Santa Fe la capital del cooperativismo, en la ciudad de Sunchales, la capital nacional del mutualismo en Rosario. Nuestra historia nos dice que somos esto, así que tenemos que llevarlo a la práctica, encontrarnos, unirnos, y bueno, creo que esa es la lógica de Cooperativa Setúbal. Es lo que tratamos de hacer todos los días, hacia adentro, pero también hacia afuera, con los asociados y con los distintos actores de la ciudad, de la provincia y del país. Y bueno, acá estamos para encontrarnos, para soñar y para hacer realidad los sueños, porque estamos convencidos que colectivamente todo eso que soñamos se puede llevar a la práctica. Gracias. Tal cual. Y hacernos cargo de nuestra historia, que también eso nos va a comprometer a avanzar, a crear, a crecer, a relacionarnos y, como dijimos desde el principio, a encontrarnos y saber siempre que las personas somos el corazón de las ciudades, por ende necesitamos vincularnos y crear. Así que bueno, Vicky, muchas gracias, gracias a todos y a todas las que también nos han escuchado, y el video va a estar disponible para quien lo quiera volver a ver. Gracias, buenas noches. Vale, gracias a todos, un gusto. Chau, chau.